Habíamos quedado pendientes del cierre del texto sobre filosofía y religión, entonces me voy a concentrar en esto para ir a vuelo de pájaro y poder entrar a sobre el joven Marx, ¿verdad? Este, yo creo que hay 6 cosas que no les pude decir y que creo que es importante retener. Uno, ¿por qué la problemática de Dios en los sistemas idealistas no es una cosa como acomodaticia, verdad? Es decir, aquí se rechaza la idea de que, por ejemplo, gente como Kant o como Hegel o como Voltaire, digamos, acepte la idea de Dios o se diga cristiano solo por, digamos, por evitar la represión que podría caer eh, sobre ellos, ¿verdad? Todavía cuando la Iglesia Católica era una fuerza con mucha capacidad de coerción, ¿verdad? Es decir, por miedo a la Inquisición, sino que aquí plantea un tema que a mí me parece muy interesante, no sé si a ustedes les va a parecer interesante, es que Dios juega un papel fundamental en los sistemas idealistas porque Dios, si había dicho al principio que era lo que representaba esta ley eh, sobre la cual representaba esta fuerza, sobre la cual la agencia humana no podía hacer casi nada, ¿verdad? Representaba por definición aquello sobre lo que es muy poco lo que podemos hacer. En los sistemas idealistas filosóficos, Dios juega el papel del todo, de la totalidad. Dios es la totalidad y por eso es coherente, ¿verdad? Y él va a hacer la distinción, ¿verdad? En ese sentido, entre los sistemas filosóficos idealistas, que son coherentes y que hay un esfuerzo conceptual, riguroso, técnico para que el sistema funcione, y la religión como tal, que no necesita de esa coherencia, ¿verdad? Que es un poco por donde siempre apuntaron las críticas, digamos, de los materialistas mecánicos al tema de la incoherencia de la religión, eh, que sobre todo se ven en los dogmas de fe, digamos, ¿verdad? En la Trinidad de Dios, en la Inmaculada Concepción de María, en la transustanciación de la materia, ¿verdad? Como en esas cosas, es donde normalmente se concentraron las críticas de los materialistas, ¿verdad? Althusser hace esta aclaración que hay un tema que es el tema de la totalidad, ¿verdad? Y que es clave, ¿verdad? Eh, esto no viene en el texto del Althusser, pero por si les interesaría, el señalamiento en la tradición marxista no desaparece la categoría de totalidad, ¿verdad? Eh, y lo que hay es otro concepto que es el concepto de totalidad concreta, al que Karel Kosik, el gran filósofo checo, que es lamentablemente muy poco estudiado en nuestra facultad, dedicó un libro entero, ¿verdad? Dialéctica de lo concreto, y ahí, digamos, hay una totalidad, una explicación de cómo es posible una totalidad concreta, digamos, una totalidad que no es trascendente, que tampoco es trascendental, pero es cuasi trascendental, va a decir Habermas en teoría de la acción comunicativa, creo que es. Sí, Juan Diego, adelante. No, profe, si puede repetir por favor el nombre del filósofo checo que no lo pude anotar. Karel Kosik, ahora si quieren les puedo pasar la referencia del libro, que es un libro extraordinario. Ok, Sí. Eh, gracias ahí al profe y al otro José que también escribió en el chat. Gracias. Súper. Que el concepto en realidad no es de Kosik, está en Marx, en los Grundrisse. En el método de la economía política es la primera, como el primer lugar donde este concepto de totalidad concreta aparece en el pensamiento, nada más que, digamos, Marx lo que hace es un esbozo de 6 páginas, ¿verdad? Ese texto, el método de la economía política que está en los Grundrisse, es otro de esos textos que si uno se lo lee y lo entendió a la primera, probablemente está mal. Es un texto muy interesante, a mí me parece
muy interesante, pero yo lo uso poco. En general se presta poco para, pues no es un texto ni introductorio, se ocupa un poco de estar familiarizado con la obra de Marx para poder captar de qué va ese texto. Pero algunos autores, como Luis Althusser, por ejemplo, lo consideran el discurso del método de Marx, ¿verdad? Marx nunca escribió ningún tratado sobre el método, a diferencia de Descartes o de Spinoza, que tienen textos sobre el método. Marx nunca escribió sobre el método y hay una razón para que eso sea así. Entonces, la totalidad. Y el señalamiento de Althusser no es una relación sencilla, no hay una relación sencilla entre la religión y la filosofía, inclusive en las filosofías idealistas. Intenta hacer una respuesta de qué es la religión, ¿verdad? Vamos a regresar a esto otra vez en ideología y aparatos ideológicos del Estado. Es una pregunta interesante porque la religión no es la única de las ideologías. De hecho, en mi opinión, incluso en el mundo moderno, por ahí no es ni siquiera la dominante. Pero sí es la más antigua, sí es la más extendida, ¿verdad? Entonces, poder determinar qué es una de las cosas que intenta hacer Althusser. Lo primero, y creo que esto es muy importante porque también hace referencia a las clases sociales y a la dominación como tal, el primer efecto de la religión es un efecto de sentido común, siempre estuvo allí, ¿verdad? Es decir, así como las montañas siempre han estado ahí, los cielos siempre han estado allí, la religión siempre ha estado allí. Entonces, es un dato de la realidad, que es muy interesante porque la religión no siempre estuvo allí, ¿verdad? Es decir, los animales no tienen sentimientos religiosos. Hay una discusión muy interesante sobre si tienen sentimientos morales. Fran de Waal tiene un texto que habla sobre este problema, pero una de las cosas que parece distintiva de los seres humanos en relación con otros animales es que nosotros tenemos religión. Los animales no tienen religión. Los otros animales no humanos no tienen religión. Hay un primer acercamiento que es esta idea de, esto ocuparía un desarrollo más largo. Si algunos de ustedes están suscritos a mi canal, siempre había querido decir eso, suena como youtuber. Ahí el semestre pasado, sí, yo sé que es chiste de señor mayores. El año pasado dictamos un curso sobre el seminario de marxismo y cristianismo. Y ahí hay una clase, dos clases que se las dedicamos a donde viene esa frase, que es uno de los primeros textos de Marx, el prólogo a la contravisión de la filosofía del derecho de Hegel, es el texto que escribe Marx en los anales franco-alemanes. Y ahí yo intento explicar como el sentido de esta frase, el opio del pueblo, porque a mi entender hay o sea, para variar, en América Latina no es, una de las características de América Latina no es ortodoxia ideológica. La coherencia de sus sistemas ideológicos no es una característica que está en la historia de América Latina. Entonces en América Latina esa frase se entendió como prohibicionista, ¿verdad? Es decir, como, así como está prohibido el opio, así debería estar prohibida la religión, como así se entendió, ¿verdad? Como clave prohibicionista, que el texto de Marx no dice eso, por ningún lado, ¿verdad? Si uno se toma la molestia de leérselo y entender lo que dice ese fragmento, ¿verdad? Y es una cosa más compleja porque el opio es la droga que usan las clases dominantes inglesas en el periodo victoriano, ¿verdad? Es una droga de ricos. Que ustedes, si les gusta la literatura o el periodo victoriano, lo pueden ver en las novelas de Sherlock Holmes, ¿verdad? En las novelas de Sir Arthur Conan Doyle, porque Sherlock Holmes, entre otras cosas, es opiómano, ¿verdad? Y es rico, ¿no? Es un hombre
adinerado. Y digamos, las clases populares, las clases productivas inglesas, siempre lo que han tomado es cerveza, ¿verdad? Ni siquiera vinos, no cerveza. Entonces, lo que hace es un análisis de que funciona un poco como una droga sin ser una droga. Tiene los efectos de la droga en el sentido de calmar, de tranquilizar, de reconfortar, de paralizar, ¿verdad? De hacer cosas que no, ver cosas que no están allí, ¿verdad? Tiene esta metáfora no metáfora, esta relación con la alucinación, ¿verdad? Porque vienen o sea, tienen un conector común que es alienatus, alienación en latín, ¿verdad? Que es un término técnico del marxismo que está sobre todo en los cuadernos de 1844 y que significa estar fuera de sí mismo. Eso es lo que significa. Que es como la experiencia que produce las drogas alucinatorias, que produce la esquizofrenia también, ¿verdad? Pero que además, y bueno, y las alucinaciones también, ¿verdad? Orgánicas o inducidas. Y que además, para quien está viviendo la alucinación es real. O sea, realmente ven cosas que no están ahí, ¿verdad? Entonces hace una metáfora con eso, es un poco más complicado. En América Latina se entendió más como lo entendieron los anarquistas, como lo entendieron los liberales anarquistas, como Ricardo Flores Magón, ¿verdad? Que es como en clave prohibicionista, ¿no? O sea, así como está prohibido el opio, debería estar prohibido la religión. De hecho, Marx no era prohibicionista. Él escribió poco sobre eso, no es que escribió demasiado sobre eso. Pero como hubo en la época de Marx hubo lo que se podría considerar la primera guerra contra las drogas, digamos, como las que hay ahora en Centroamérica. Es una cosa que se llama la guerra del opio, hubo dos guerras del opio en China, que fue más bien una guerra entre Inglaterra y China, pero ahí el exportador de droga era Inglaterra, digamos, que quería exportar opio hacia China. Entonces, de hecho, Marx es antiprohibicionista, le parece que no es, que eso empeora todo, de hecho. Pero bueno, esa es otra historia que tendría que venir por otro lado. Y lo que sí aquí Althusser quiere decir, bueno, hay una cosa obvia que es la actitud de la Iglesia Católica en la lucha de clases como instancia, como organización política, ¿verdad? No como organización que administra la fe, sino como organización política, ¿verdad? Entonces, Althusser solo se concentra en eso, ¿verdad? Para él, la frase tiene que ver con esto, con el lugar que ocupa la Iglesia en la lucha de clases, ¿verdad? Sobre todo en la ideología, que es como la lucha de clases se refleja en la conciencia de las personas. Pero él dice que hay que tener atención en otra cosa, que eso es bastante obvio, digamos que en general la iglesia y sobre todo la iglesia católica es la que está pensando él, ¿verdad? Porque él es muy francés en las cosas que escribe, siempre se apuntó al lado de la contrarrevolución, digamos, nunca se apuntó al lado de la revolución. En 1789, en 1830, en 1878. Pero que la religión también cumple otras funciones en las sociedades de clase, digamos, durante mucho tiempo ordenó las prácticas de producción, ¿verdad? La religión es la que ordenaba la cosecha, la caza, la siembra. Eso nosotros ya no lo hacemos así, ¿verdad? No, la religión no ordena las prácticas de producción, pero sí ordena la producción de la vida, ¿verdad? Antes organizaba las dos cosas, la producción de las prácticas de producción y la producción de la vida. La religión todavía sigue cumpliendo un papel fundamental en la producción de la vida, ¿verdad? Entonces las prácticas religiosas están asociadas al bautizo, la bienvenida a la vida, la confirmación,
la infancia, el matrimonio, ¿verdad? La posibilidad de producir nuevas vidas y la extrema-unción, ¿verdad? El fin de la vida humana. Y un autor que a Luis Althusser no le gustaba para nada, pero que creo que es clave aquí, ¿verdad? Señalarlo, me parece que esto calzaría con lo que nos intenta transmitir Althusser. La religión todavía es la portadora de la gran utopía, decía Bloch, ¿verdad? Althusser y Bloch no se pueden mezclar, esos dos ni se podían ver, aunque los dos son, digamos, están anclados en la tradición marxista, pues son bastante diferentes. A mí, curiosamente, me gustan los dos, pero son criterios, son interpretaciones bien diferentes de lo que Marx es, pero Bloch decía esto, que la religión tiene, digamos, su fuerza reside en que es la única que tiene todavía la gran promesa y que esa es su potencia, que es la promesa de la vida eterna. Nadie, ninguna otra forma de saber tiene, ninguna otra ideología te promete eso, ¿verdad? Ni la ideología democrática, ni las ideologías liberales, ni, ¿verdad? La promesa de la vida eterna la tiene la religión. Y esa es su fuerza, ¿verdad? Y en ese lugar ha sido indisputada. Y aquí, digamos, hay 4 fragmentos que a mí me gustaría que ustedes retuvieran, ¿verdad? Uno que ya lo habíamos hablado al final de la clase anterior, que está en la página 49, ¿verdad? Donde señala, ¿por qué no admitir que el mundo está lleno de cosas que no sirven para nada? ¿Verdad? ¿Por qué no admitir que estoy en la página 49? ¿Por qué no admitir que ni el mundo, ni la existencia humana, ni la historia humana tienen sentido, un fin, un objetivo fijo de antemano? Sería desalentador, pero veamos, ¿por qué no reconocer francamente que la condición más segura para poder actuar en el mundo, para poder influir en su curso, para poder, por lo tanto, introducir sentido en él mediante el trabajo y el conocimiento y la lucha, es admitir que el mundo no tiene sentido preestablecido, fijado por un ser omnipotente que es una pura ficción, ¿verdad? Entonces, eso sobre todo, yo creo que Althusser eh, es interesante, ¿verdad? Porque tiene un sentido político lo que dice, ¿verdad? Lo que quiere decir es las clases laboriosas, los trabajadores, los empobrecidos, el proletariado, ha luchado y no ha vencido. Eso es verdad, digamos, reiteradamente ha sido derrotado, pero no hay ningún Dios que diga que no puede vencer, porque no hay ningún plan establecido de nada, ¿verdad? Y además, él dice, este momento desalentador de decir, el mundo no tiene sentido, no hay un plan, no es paralizante, sino que es la precondición para hacer intervenir el trabajo, la ciencia y la inteligencia en el mundo, ¿verdad? Es el inicio más bien del sentido. Y luego, sí, Juan Diego, adelante. Sí, profe, nada más una pregunta. Puede ser que le esté volando, pero esta es un poco la idea de Sartre en el existencialismo, es un humanismo, ¿no? A partir de que no hay Dios y de que no hay quien ordena el mundo, entonces le toca al individuo ordenarlo. Sí, no, pero entiendo la relación. Sí, eh, sí en este sentido, ¿verdad? Es decir, que la ausencia de Dios no tiene por qué ser paralizante, ¿verdad? Que es, o no tiene por qué terminar siendo una apuesta por Dios, ¿verdad? Como, porque este debate tiene como varias aristas, ¿verdad? Varias posiciones típicas, ¿verdad? En relación con el sentido del mundo, ¿verdad? Hay una que es la de Dostoyevsky, que a los que les gusta la literatura tal vez la han oído, ¿verdad? Que es la posición que está en Crimen y Castigo con los Karamazov. Ahora tengo la duda en cuál de los dos está, porque hace rato no leo Dostoyevsky. En los Estoy, hermanos Karamazov.
puede ser que estén en los hermanos Karamazov, que es, si Dios no existe, pues entonces todo está permitido, ¿verdad? Y ese es el problema, es preferible que exista, porque si no existe, significa que no hay totalidad, no hay ley moral, no hay comunidad posible. Entonces, aunque no lo podamos demostrar y aunque no podamos explicar, digamos, los sinsentidos del dolor y del sufrimiento, es preferible que exista, ¿verdad? Y Pascal, que aquí José lo puso en el chat, va a ser un gesto similar, ¿verdad? Que es, aunque no lo podemos demostrar, similar no, es otro tipo, no es similar. Borren eso, no, en realidad no es similar, es otro tipo, es otra forma de razonamiento, que es muy interesante, por cierto. Porque Pascal dice, hay que apostar porque haya un Dios, es una apuesta, ¿verdad? Que eso, bueno, ojalá que no, pero si alguno de ustedes apuesta, ¿verdad? Es decir, o ha tenido la experiencia de apostar, es muy interesante pensar como filosóficamente en qué consiste una apuesta, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han jugado cartas alguna vez o han apostado o esto, pero la apuesta es un cálculo, ¿verdad? Un cálculo que nunca es seguro, es imposible hacerlo seguro. Hay películas que tratan sobre eso, ¿no? Como Rayman, no sé qué, y gente que puede contar cartas, pero no, ¿cómo decirlo? Eso no se puede hacer con precisión, siempre hay un grado de incertidumbre muy grande eh, y que tiene algo como de salto al vacío, ¿verdad? No es una consecuencia lógica, una consecuencia causal, pero Pascal va a decir, son más los beneficios de que haya, de que no haya. Entonces apostamos porque existe. ¿Verdad? Sí, José. Sí, eso es lo que iba a mencionar de Pascal. Y de hecho, históricamente, el desarrollo de la probabilidad, el estudio de la probabilidad tiene que ver mucho también con el uso de azar, ¿verdad? Las apuestas. Mm. Sí, a mí eso me parece fascinante, digamos, hay como dos conceptos que nosotros usamos mucho y usamos como muy trivialmente, y cuando uno se pone a pensar en ellos, en realidad son tres, este, me parece muy fascinante. La apuesta es uno, ¿verdad? Porque eh, eh, es muy interesante la experiencia en el juego de azar, ¿verdad? Porque no es una cosa completamente irracional, no es que no lo haya, que ustedes han jugado juegos de azar, uno dice, esto parece que está bien, esta mano me favorece, eh, pero tampoco es seguro. Digamos, hay un salto ahí que tiene que ver con la indeterminación, tiene que ver un poco con la valentía también, eh, con reconocer los signos, con interpretar los signos, ¿verdad? La versión al riesgo también. Sí, ¿verdad? Con vencer el riesgo. Y tiene algo como de aventura también, ¿verdad? Porque esto es la parte fea, obviamente, ¿verdad? Eh, la ludopatía, ¿verdad? Tiene que ver con el rush, ¿no? Con el subidón que da el pegarla, ¿no? El apostar y que le salga a uno. Y con esta idea, que es una idea verdadera, pero rara, de que basta una sola buena mano en una noche para hacer la noche, lo cual es verdad. Es decir, basta una sola mano para que la noche valga la pena. Sin embargo, puede ser que existe dentro de las probabilidades que esa buena mano no ocurra nunca, ¿verdad? No llegue nunca. Entonces es interesante, ¿verdad? Y el otro concepto importante es el de la promesa, que también tiene que ver con la religión, que también es un concepto importante, ¿verdad? Y si este curso les gusta y si quieren seguir llevando cursos conmigo, el próximo semestre vamos a dar filosofía contemporánea y seguro ahí vamos a estudiar a Kierkegaard, que es otro filósofo católico. Y en el libro del Temor y Temblor hay una reflexión muy interesante sobre el tema de la promesa, ¿verdad? Como fundamental para la estructura, digamos, del pensamiento católico, del pensamiento cristiano,
eh, pero para el pensamiento filosófico también. O sea, ¿en qué consiste una promesa? Eh, entonces, Dostoyevsky, Pascal y Sartre, sí, en el sentido de que, bueno, como no hay, entonces nosotros estamos obligados a darle sentido, pero yo diría que no, por lo siguiente. Uno, porque el gran rival de Althusser siempre va a ser Sartre, eso lo pueden retener. Es decir, hay un montón de los textos de Althusser que claramente hacen referencia a Sartre, ese es su rival, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ese fragmento que dice, ¿por qué es el ser y no la nada? Y dice, esa pregunta no tiene sentido, ¿verdad? Eso es un ladrillo en la cara contra Sartre, ¿verdad? Porque quiere decir, usted escribió 800 páginas de un libro que se llama El ser y la nada, y eso la verdad no tiene sentido, ¿verdad? O sea, son 800 páginas de cháchara, es lo que está diciendo. Porque además no es, entonces, para responder a Juan Diego, sí, en este sentido de que, bueno, la ausencia de Dios no tendría por qué paralizarlo a uno, porque más bien es el inicio de la introducción del sentido del mundo, pero no lo es en el sentido de que Althusser jamás diría el hombre, no, ¿verdad? Porque para Althusser es la producción, es la ciencia, es el trabajo humano, ¿verdad? Son las clases y la lucha de clases lo que introduce el sentido en la vida, no el individuo. Porque eh, ahí sería aceptar la tesis de ni siquiera el individuo, porque la palabra con la que él se pelea es el hombre, que es la que usan los existencialistas. Porque él usa individuo, de hecho usa el concepto de individuo concreto. Eh, pero no en este sentido, no es el hombre, digamos, el individuo, el ser humano individual, el que produce sentido del mundo, sino que es la práctica, el conocimiento, la lucha de clases, eso es lo que él dice. Entonces, en ese sentido, no. Pero entonces sí y no, en dos sentidos distintos. Creo que la otra cosa que es importante, en 49, que va a ser el remate en 63, es la idea de la filosofía como algo que tiene dentro de sí su propia contradicción, es decir, toda filosofía idealista lleva dentro de sí el materialismo, ¿verdad? Porque tiene que exponerlo para refutarlo o porque tiene que asumir parte de su terreno y viceversa. El materialismo lleva dentro de sí su propia contradicción, su propia refutación, porque tiene que explicar y refutar al otro. Y eso que ocurre en la historia de las filosofías, en la historia de la filosofía y en las filosofías que existen actualmente, es también lo que sucede con el movimiento espontáneo, con la filosofía espontánea de los no filósofos. Entonces, en la filosofía espontánea de los no filósofos se oponen también, por un lado, la filosofía espontánea de la resignación. Es poco lo que podemos hacer contra las leyes de la naturaleza y contra las leyes contra la dominación. Es poco lo que podemos hacer. Lo que se puede hacer es mantener virtuosamente un equilibrio entre el dolor de la vida y la facilidad de las felicidades, y en eso consiste lo que se puede hacer. Pero también existe una filosofía espontánea del trabajo que es espontáneamente materialista. Entonces, ¿por qué nuestras vidas serían contradictorias? Porque espontáneamente somos idealistas, pero espontáneamente también somos materialistas. Y eso funciona eh, contradictoriamente, ¿verdad? Y en simultáneo, además en cada uno de nosotros, filósofos o no filósofos, ¿verdad? Rodrigo. Sí, tenía la consulta respecto a esta cuestión de cómo el materialismo de alguna forma contiene ya, de cierta manera, también el idealismo. Estaba pensando en la lectura que comenzamos para hoy, en la Revolución Teórica de Marx, donde el Althusser menciona que, por ejemplo, Marx inicia en el terreno idealista, de alguna forma trabajando con los problemas teóricos que tenía Feuerbach, pero en algún punto los lleva a un nuevo terreno y los reelabora. Entonces me parece que ese podría ser un posible ejemplo de cómo
se puede pasar del idealismo al materialismo, y cómo de alguna forma en la propia filosofía de Marx podría estar contenido cierto idealismo, pero superado o reformulado. Sí, la hipótesis de Althusser es que bueno, porque en el ejemplo que vos pones, ¿verdad? La filosofía de Feuerbach es materialista, pero es materialista por autodesignación, digamos, por término. Pero tiene un elemento claro dentro de ese idealista, pero lo mismo uno puede encontrar en Epicuro, en Demócrito, en Gassendi, en Hobbes, ¿verdad? Es decir, en los filósofos, en Maquiavelo, ¿verdad? Eh, si ustedes han leído El Príncipe, por ejemplo, que Althusser lo pone dentro de la genealogía, ¿verdad? De los materialistas, Maquiavelo es un hombre de fe, ¿verdad? Es decir, nadie puede decir que no sea un hombre religioso, Maquiavelo, ¿verdad? Como que se le endilgó después que no, ¿verdad? Que era que eso alguna vez sería interesante en algún curso, no sé si en Moderna eso ustedes lo ven o no, pero digamos, el hecho de que Maquiavelo tenga tan mala prensa y que de hecho la palabra maquiavélico sea un adjetivo negativo, ¿verdad? Es decir, si a ustedes les dicen maquiavélicos ahí en la calle, les están insultando, por si acaso. No deberían aceptar que les digan eso. Pero es muy injusto porque digamos, Maquiavelo no es maquiavélico, digamos, no tiene que ver con eso que nosotros le decimos maquiavélico. Lo que él dice es que la política es diferente de la religión, que la religión es importante y es más fácil si el príncipe tiene la misma fe que su pueblo. Digamos, es más fácil para la dominación. Pero él era un hombre de fe, no era el más piadoso del mundo tampoco, pero creía en Dios. Pero en ese sentido, y de hecho está la referencia en el príncipe. Lo mismo con el deísmo, por ejemplo, de los materialistas franceses. Sí, Juan Diego. No, bro, mi pregunta era nada más para refrescar un dato. De hecho, Althusser era católico, ¿no? Católico practicante. Sí, al inicio de su vida. En el inicio de su vida. ¿Cómo, Eh, bro? Perdón, es que se le entrecortó, entonces no lo puedo escuchar. en el inicio de la vida de él empieza siendo católico de formación. Y es muy importante esa relación con el catolicismo, se nota en los textos de él. Pero sí, digamos, aquí lo importante para mí es esto, ¿verdad? Entonces hay una filosofía espontánea también, que es la filosofía del trabajo, ¿verdad? Que es la comprensión espontánea, que si yo conozco las leyes de cómo funcionan las cosas, y tengo el conocimiento científico y técnico, puedo producir un objeto nuevo, es verdad. Es decir, si hay un metal y yo conozco las leyes de la herraduría, no sé, de la metalurgia, de la metalmecánica, puedo doblar el hierro, puedo fabricar cosas nuevas, puedo fabricar objetos que no estaban allí antes y salen y sirven, ¿verdad? Eh, y le puedo dar sentido a esos objetos, ¿verdad? Puedo producir un vaso, puedo producir una armadura, puedo producir el techo que va a evitar que mi casa se inunde, ¿verdad? Y funciona, no es que no funcione, ¿verdad? Y esa actividad tiene un sentido. Eh, y eso todo el mundo lo entiende, es decir, no hay que, es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Para comer, bueno, antes cuando había que fabricarse ¿no? La ropa, ¿no? ¿verdad? Los trabajadores siempre han tenido que hacer eso y actuar así. Y entonces eso los vuelve espontáneamente materialistas, sin que la contradicción se resuelva, ¿verdad? O sea, están las dos cosas. Y por eso es que también la historia de la filosofía es esta permanente contradicción, que es siempre el mismo conflicto, dice él además, ¿verdad? Es decir, la categoría de trabajo como ontológica, claro, la categoría de trabajo como ontológica, ¿verdad? Como soporte del ser social, ¿verdad? Eh, y por eso es que también para Althusser en ese sentido la filosofía es eterna, ¿verdad? En el sentido de que
el conflicto siempre es el mismo, ¿verdad? Es decir, el enfrentamiento entre, entre Hegel y Feuerbach, o entre Marx y Bauer, o entre Maquiavelo y los jesuitas, que son los que, como los jesuitas ganaron el enfrentamiento político, fueron los que construyeron el término maquiavélico para denunciar la obra de Maquiavelo como algo moralmente condenable. Ese enfrentamiento es el mismo enfrentamiento. Es el mismo enfrentamiento, no es otro enfrentamiento. No hay nada, no hay nuevo ahí, ¿verdad? Es lo mismo. Y en ese sentido es eterno. Y solo dos cosas que va a ser importante para ya la parte que viene, que vamos a ver hasta dónde lo logramos, que es en el origen de la filosofía. Este fragmento también está en otro texto, en una exposición bastante similar, que es el curso de filosofía para científicos del 67. Y que es la pregunta por qué surge la filosofía. O sea, ¿por qué? Sí, está claro que la religión como siempre estuvo ahí, ¿no? Y parece que su surgimiento está asociado en un cierto sentido a nuestro poco conocimiento del funcionamiento de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Empezando por la más sencilla y la más vital y privada, ¿verdad? Que es el sueño, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Quién es esa persona que aparece en los sueños? ¿Verdad? O sea, yo soy esa persona del sueño, o qué es eso que está en el sueño, ¿verdad? Y luego preguntas que a uno le pueden parecer como, qué sé yo, sonzas ahora, pero que para la historia de la humanidad fueron muy importantes, que es, esa persona que está en el sueño, ¿soy yo o no soy? Y si es así, ¿yo soy responsable de lo que pasa en el sueño o no? ¿Verdad? Si le hago a alguien daño en un sueño, me debería disculpar con él, ¿verdad? Y si no soy yo, entonces, ¿qué es eso? Está en el sueño, ¿verdad? Es como la, la incapacidad para explicar eso es la base, digamos, para que se empiece a pensar en la idea de los espíritus, ¿verdad? O la idea digamos, de sustancias espirituales, ¿verdad? De algún tipo que en un mundo moderno nuestro va a llegar al concepto de alma o al de subjetividad, ¿verdad? Hay varias explicaciones, pero Althusser se va a inclinar a que el motor de, de lo que explica la filosofía es la ciencia, ¿verdad? Él va a decir que hay varias explicaciones, ahí nos cita para que es una lástima que no cite, porque bueno, él normalmente hace la referencia, pero por ejemplo hay algunos que sostienen que el origen de la filosofía es la moneda, y ahí está pensando en un filósofo marxista muy desconocido, que es una lástima que sea tan desconocido, que es George Thompson, el autor de un libro que se llama Los primeros filósofos, un libro del 59. Es un filósofo gringo, norteamericano. Y el libro es muy interesante. Yo, la verdad, lo estoy usando. Y curiosamente, el que me dio la referencia de que me lo debería leer es Luis Fallas, por cierto, referente de este curso, Marx y Luis Fallas, referente del curso. Este libro es muy interesante y la hipótesis de él es esa, digamos, una explicación materialista histórica de, del surgimiento de la filosofía sobre la base de la circulación de la moneda. La hipótesis de él es que es la moneda la que desarrolla la filosofía, pues la moneda es una abstracción, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, los pueblos griegos tenían moneda, tenían comercio, aquello en los pueblos alrededor, digamos, en los imperios centrales alrededor del mundo griego, esto también es otra cosa que uno le cuesta retener, porque, digamos, sin duda, la filosofía griega es uno de los pilares de la cultura occidental contemporánea, ¿verdad? Es decir, ser occidental es ser heredero, sentirse heredero de tres grandes corrientes, tres grandes ríos, ¿verdad? La filosofía griega, el derecho romano y las religiones palestinas, ¿verdad?
Pero el mundo griego es un mundo africano, en realidad, ¿verdad? Es decir, los grandes imperios que estaban alrededor del mundo griego era lo que ahora es Egipto, y luego los persas, ¿verdad? Que son los grandes rivales de los griegos. Y hay un pasaje que a mí siempre me pareció bellísimo de Jerjes, del emperador de los persas, ¿verdad? Que son los que más se enfrentan con los griegos. Hay una comedia famosa, Los persas, de Aristófanes. ¿Verdad? Y Jerjes, cuando le intentaron explicar que los griegos tenían una cosa que se llamaba mercado, ¿verdad? La reacción que él tiene, que era un día de mercado, ¿verdad? No es el mercado como la bolsa de valores que nosotros tenemos, digamos, Jerjes jamás hubiera entendido que era eso. Lo que él decía es que él estaba seguro que que los griegos iban a ser derrotados, que el ejército persa no iba a tener ningún problema para derrotarlos, porque ¿quién iba a inventar un sitio que consistía en engañarse mutuamente unos a los otros? ¿Verdad? Y así es como él entendía que era eso del mercado que habían inventado los griegos, ¿verdad? Que los griegos tenían y los persas no, porque los persas no tienen, digamos, los persas no tienen mercado y la tierra es del Estado y el Estado es del faraón y el faraón es Dios. El de Juan Marx y el Marx Maduro. Vamos a ver estas divisiones, ¿no? De joven Marx y el viejo Marx ahorita. Pero yo lo que quería que vieran es la moneda, que es una abstracción, ¿verdad? Es una abstracción de todos los valores. Hay otros que dicen es la democracia, ¿verdad? Porque es otra abstracción muy difícil, ¿verdad? Que es la igualdad de los seres humanos ante la ley, ¿verdad? Porque la mayor parte del tiempo y la mayor parte de la experiencia humana, nosotros no hemos considerado que los seres humanos somos iguales, sino que hemos considerado lo contrario, que somos desiguales. ¿Sí, pequeño? ¿Cuál consideras que es lo más importante? Lo más importante es eso que dice ciencia, márcalo ahí. Pues le vamos a poner dos estrellitas. Estrellita, muy importante. Althusser va a decir, bueno, sí, eso está ahí, pero lo más importante para el desarrollo de la filosofía fue la ciencia, ¿verdad? Eso es el motor. ¿Por qué? Y él le atribuye, porque para él lo que hace que se desarrolle la filosofía es la ciencia, ¿verdad? La hipótesis que él va a defender a lo largo de su vida, también está en la Revolución Teórica de Marx, es que hay primero una revolución en la ciencia y eso es lo que permite el desarrollo de la filosofía, ¿verdad? Papi, deberías escribir la base. ¿Qué cosa? Primero revolución, luego. Pero eso está más adelante. Ajá. Entonces, la geometría de Tales, de Euclides, ¿verdad? Va a ser clave en ese sentido. Y tiene dos, para el desarrollo del platonismo, ¿verdad? Va a tener dos fragmentos que quiero que retengan. El primero está en la página 61, que va a decir, no hay dudas de que ese salto cualitativo en el conocimiento humano, el prestigio y la fecundidad de las novedades matemáticas y sobre todo su autonomía total, su capacidad de producir mediante el trabajo del espíritu humano las demostraciones que escapan al tiempo y a la muerte, afectaron de alguna manera a la religión, ¿verdad? Ese fragmento en 61 es muy importante. ¿Por qué? Porque retoma ahí Althusser el tema de que la religión es tan fuerte porque tiene, tiene el control sobre un tema, que es la eternidad, la muerte y la eternidad. Y ningún otro conocimiento tiene control sobre eso, ¿verdad? Ningún otro saber tiene control sobre eso. Y de repente aparece la ciencia, aparece la matemática, las demostraciones matemáticas, que de hecho, ahora en el almuerzo estábamos hablando de eso con Alicia y con Amanda. Que andan por ahí, pueden aparecer en cualquier momento.
lo impresionante de digamos, los griegos y los egipcios también, eso aparece en la metafísica de Aristóteles, y está claro, porque si no, no se podrían haber construido las pirámides ni nada de eso. Digamos, tenían un desarrollo muy importante de la matemática, pero en el sentido de la matemática empírica, ¿verdad? Es decir, en el sentido de la matemática directamente aplicada a la construcción de pirámides, a la construcción de edificios, a la construcción de puentes, y obviamente no se caían porque todavía están ahí, ¿verdad? O sea, funcionaban, tenían una función práctica. Pero aparece este tipo, Tales, Euclides, que hacen otra cosa, ¿verdad? Que hacen un trabajo del espíritu, ¿verdad? Y no hablan de este triángulo, ¿verdad? Ni hablan de este puente, no están calculando la distancia de este trigal, ¿verdad? O de esta pared o de este muro, sino que escriben un tratado donde explican cómo funcionan eh, las paralelas, ¿verdad? El teorema de Tales, ¿no? Si tres o más paralelas son cruzadas por dos transversales, los segmentos de cualquiera de las dos son proporcionales, ¿verdad? Es el teorema de Tales. O el de Pitágoras, ¿verdad? O las demostraciones de Euclides. No está hablando de este dibujo, de aquel dibujo. Es una demostración eterna, eterna. Funciona para todos los casos y funciona para todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, aquello era un escándalo, porque ¿qué era este otro conocimiento? Que, que es un trabajo del espíritu, no es un trabajo manual, no es armar la pirámide, sino que es una abstracción, ¿verdad? Es un dibujo, es un escrito, es un trabajo del espíritu, literalmente, eh, y que es eterno, eh, y que sirve para todas las circunstancias y para todos los tiempos. Y ahí es en ese desajuste que aparece la filosofía, porque la filosofía es la modernización a la que se obliga producto de la crisis en la que la ciencia introduce en la religión, ¿verdad? La religión era la única que podía hablar de la eternidad, de todos los casos, de todos los tiempos, de algo que durara más allá de la vida concreta de cada uno de nosotros. Y aparece la matemática, que es una verdad para todo lugar y para todo tiempo y eterna, ¿verdad? De hecho, bueno, si algunos de ustedes es de mate y de ciencias, saben que existen otro tipo de matemática, ¿verdad? Que es la no euclidiana y esto, que es lo que inventan Cantor y Riemann y todo esto. Hay un curso de filosofía de la mate en la facultad. Lorenzo sabe de eso muchísimo más que yo, pero digamos, eso es hasta 1900 que se descubre eso. Es decir, hay un periodo que va desde el inicio del mundo griego, ¿verdad? 8 siglos antes de Cristo, hasta 1900, son casi 25 siglos, donde la matemática de Euclides seguía siendo la matemática, ¿verdad? No la matemática de Euclides, la matemática, esa es la que hay, ¿verdad? Entonces, claro, daba esta sensación de eternidad, ¿verdad? Y dice, las demostraciones son los ojos del alma. Eso es lindo, esa expresión de Platón es linda. Las demostraciones son los ojos del alma, ¿verdad? Es la forma en la que el alma ve. Eh, y ahí es que aparece el ajuste con... No había visto el comentario de Juan Diego. No, lo del mercado persa es de otra época. Ya eso es después, digamos. Esa expresión tiene que ver con, o sea, son como 14 siglos después. Este, y 63, lo último, ¿verdad? Va a decir, esto es lo último que quería que retuvieran. La invención de la filosofía de Platón representó ese cambio de terreno indispensable para poder hacer frente a las dificultades que presentaba el anterior y a los estragos provocados por la aparición de la ciencia en un mundo unificado por la religión. Los estragos de la ciencia, esa es la expresión que me gusta, los estragos de la ciencia en un mundo unificado por la religión.
Por ello, podemos decir con toda justicia que la filosofía platónica no hizo otra cosa más que desplazar al terreno de la racionalidad pura los problemas y la función de la religión. Esa es la hipótesis, esa es la relación, ¿verdad? Entonces, la relación ciencia, filosofía, religión es una relación que no es pura, es compleja, y la relación compleja es que en un mundo unificado por la religión, la ciencia, los descubrimientos científicos producen estragos, y lo que hace la filosofía idealista es desplazar hacia otro terreno digamos, los estragos estos que hace la ciencia sobre la religión, y los desplaza hacia, hacia la racionalidad pura, ¿verdad? Porque evidentemente, digamos, cada nuevo descubrimiento científico es, ya hace estragos, digamos, en el mundo unificado por la religión, ¿verdad? El descubrimiento de la geografía puso fin a la idea de los tres mundos, ¿verdad? El descubrimiento de nuevas especies en África y en América puso fin a la idea del diluvio universal, ¿verdad? Porque los yaguarundis estaban en el arca o no estaban, y como estaban, cómo llegaron hasta ahí si no los conocíamos. Y así, ¿verdad? El descubrimiento del ADN pone en crisis la idea del alma, ¿verdad? Porque los viajes espaciales ponen en tela de juicio la idea del cielo, ¿verdad? Que es la frase esta famosa de Kant. Tiene esta frase, ¿verdad? Que dice que hay dos enormes, que es un idealista. Hay dos cosas, no me las sé de memoria, dice, hay dos cosas que son majestuosas, no sé si es la palabra que usa majestuosa, pero que causan el asombro de la razón, creo que es la expresión que uso. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, la expresión que usa Kant, ¿verdad? Entonces, el cielo estrellado sobre mí, eso en el año 57, pues ya llegamos al cielo estrellado, ¿verdad? Es la frase esta de Yuri Gagarin, ¿verdad? Llegué al cielo y no vi ningún Dios. No hay Dios aquí. Y luego, por ejemplo, el descubrimiento del ADN hacen que eso, digamos, lo que está en el interior de mí es esto, ¿verdad? Es el código genético, ¿verdad? Es lo que está dentro de mí. Claro, y eso hace estragos en un mundo unificado con la religión. Y el movimiento es desplazar, ¿verdad? Esos estragos hacia el terreno de la racionalidad pura, ¿verdad? Y ese es el lugar que ocupa la filosofía idealista, su relación con la religión, pero no puede ser nada más asimilada a la religión porque es otro terreno donde está funcionando. Es un terreno coherente, es un terreno conceptual, es un terreno donde Dios cumple el papel de totalidad, y es ese terreno del que se le ha llamado el Dios de los filósofos, ¿verdad? Que muchos creyentes, auténticos creyentes, ¿verdad? No aceptan que eso sea Dios, ¿verdad? Y por eso, digamos, muchos creyentes religiosos, por eso es que muchos filósofos que explícitamente dijeron que eran creyentes, y que uno no tendría por qué no creerles, terminaron en el índice de la iglesia, ¿verdad? Porque puede ser que ellos creyeran lo que fuera, pero lo que estaban diciendo sobre lo que Dios era ateísmo, ¿verdad? Dios no podía hacer eso, ¿verdad? Que es la acusación que se cierne sobre Gassendi, ¿verdad? Sobre Giordano Bruno, sobre Spinoza, ¿verdad? Sobre Descartes también, ¿verdad? Es decir, si esa es la explicación de lo que Dios es, pues eso no es Dios, no puede ser Dios, ¿verdad? Que es la discusión, ¿verdad? Por ejemplo, que van a tener creyentes auténticos con el racionalismo, ¿verdad? Como Kierkegaard, por ejemplo, pues tal vez uno de los que a mí me parece que lleva hasta la última consecuencia. Es digamos, su posición filosófica de defensa de la fe.
Bueno, entonces aquí concluimos con esto. Y ahora sí viene lo bueno, que es la revolución teórica de Marx, capítulo 2 sobre el joven Marx. Y bueno, yo les había hecho la advertencia que Profe, este texto es denso. Sí, muy bien, esa es la actitud. Hay que hacer. Ahora sí, empezó la diversión. Si se lo leyeron una vez y lo entendieron todo, probablemente esté mal. Y bueno, vamos a ver hasta dónde tiramos. Yo programé darle 2 clases a este, eh, pero puede ser que le tengamos que dar una más. Es decir, ahí no hay problema. Y además, bueno, este es importante porque este es como el texto que volvió famoso a Tusco, ¿verdad? Es como un texto canónico de él, es el que hay referencia. Luego vamos a ver qué hay evoluciones seguro cuando Natalia y Juan estén acá con nosotros, con Pedro, eh, puedan precisar aún más las distinciones entre Althusser. Hay varias etapas de Althusser, ¿verdad? Los textos que ustedes eh, con los que empezamos el curso son de lo que se considera la etapa antiteoricista de Althusser. La revolución teórica de Marx es parte de la etapa teoricista de Althusser. Pero vamos a entrar al texto, ¿verdad? Sin miedo al éxito, como diría Eli Feinsack. Mentalidad de tiburón. La revolución teórica de Marx, ¿verdad? La edición que ustedes tienen en la segunda, que es corregida y aumentada. Una cosa que es importante, que yo creo que también es pues importante decirlo, la traducción es la traducción de Marta Harnecker. Es gracias a Marta Harnecker que tenemos las traducciones de Althusser. Y Marta Harnecker debe ser la intelectual de izquierda más importante que ha tenido la izquierda latinoamericana. Se dice rápido eso, pero bueno, sí. Y en mediación virtual está una entrevista que le hace Néstor Cohen a ella, donde explica, bueno, cuál es su relación con Althusser, cómo lo conoció, cómo fue que sucedió este libro, cómo muchos de los esquemas que usa Althusser son esquemas que ella misma hizo, ¿verdad? Que Althusser se los tomó prestados. Eh, y bueno, es una autora que tiene su propia historia, ¿verdad? Además de ser la introductora del pensamiento de Althusser, es la autora de, digamos, una obra que diríamos es bastante althusseriana, aunque Althusser dice que no, pero yo creo que sí, que es Conceptos elementales del materialismo histórico, que sigue siendo el libro de izquierda más publicado en la historia de América Latina, tiene como 1 millón de copias. Y además, gracias a ella, hay muchos de los libros de ella son entrevistas con los dirigentes de los procesos revolucionarios que ha habido en América Latina, ¿verdad? El proceso en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela, en Brasil, en Chile. Eh, y están esas entrevistas y digamos, gracias al trabajo de ellos se guarda mucho de la memoria de las luchas populares en América Latina. También es una referente sin duda de la educación popular. Es un trabajo
muy reconocido, digamos, como educadora popular. Ella misma se consideraba una educadora popular, más que una filósofa. De hecho, ella es psicóloga de oficio, psicóloga estudió. Y es de las pocas intelectuales que es un intelectual de referencia de tres de los principales procesos políticos que ha tenido América Latina, ¿verdad? Era una referencia de la Revolución Cubana, ¿verdad? Donde vivió mucho tiempo. Inclusive con una relación personal con uno de los comandantes de la revolución, con el jefe de la seguridad del Estado cubano, de hecho. Luego, como parte del periódico Hoy, en Chile de Allende, en 70-73, en la revista teórica del Partido Comunista Chileno. Y luego, como parte del Centro Internacional Miranda durante la Revolución Bolivariana en Venezuela, ¿verdad? Entonces, es de las pocas personas como que fue parte de los tres procesos, apoyándolos, tomando distancia en algunas ocasiones, pero bueno, es importante hablar de Marta por el lugar que ocupa. Y mi opinión siempre ha sido que mucho de lo que los latinoamericanos y las latinoamericanas entendieron que era el marxismo se debe a su traducción de Althusser y del marxismo, como ella entendió que era la cosa. Para bien, para mal, para más o menos, ¿verdad? El hecho es que es así y hasta el momento me parece que es insuperada, ¿verdad? Para los que les gusta, para los que no les gusta también. No hay nada parecido. Y ustedes van a leer el capítulo que es el joven Marx. ¿Por qué lo del joven Marx? Que Marcelo había preguntado. Yo creo que vamos a empezar por eso, las primeras presentaciones. No voy a entrar directamente al texto, sino que voy a hacer dos ubicaciones. Uno, ¿qué es esa cosa del joven Marx? ¿Y qué es esa cosa de los manuscritos del 44? ¿Y por qué es que hay un joven Marx? ¿Qué rollo con eso? ¿Verdad? Y luego, ¿qué significa la revolución teórica de Marx? El libro de Althusser, ¿verdad? Entonces, las implicaciones de los manuscritos de 1844. Una de las cosas que probablemente no se sabe y no se piensa mucho es que a ver, ¿cómo lo explico? Uno puede ver como la cronología de las obras de Marx, ¿verdad? Y ya en nuestra época, uno puede ver la cronología. Entonces, uno sabe, la tesis de Epicuro es lo primero, luego vienen los textos sobre los campesinos de Mosela y los cortadores de leña, la crítica de Hegel, los anales, los manuscritos del 44, la Sagrada Familia, la ideología alemana, ¿no? Puede seguir, digamos, si uno quiere ir por orden, leyendo Marx uno por uno, uno lo puede hacer ahora, ¿verdad? Pero esa no es la historia real de la edición y del conocimiento de las obras de Marx, ¿verdad? Entonces, ha sucedido y sucedió muy curiosamente que obras que hoy nosotros consideramos parte del corpus marxista, como la ideología alemana o como los Grundrisse, eso los marxistas más famosos no lo conocieron, ¿verdad? Por ejemplo, Lenin y Trotsky no conocieron ni los Grundrisse ni la ideología alemana, porque no se habían publicado, ¿verdad? Entonces, hay una historia muy interesante, porque esto también siempre me parece interesante, no existen las obras completas de Marx, a diferencia de qué sé yo, las obras completas de Kierkegaard, que no nos puede ver ahí en la biblioteca, o las de Walter Benjamin, que también está en la biblioteca, o no sé, las de Platón, las de Aristóteles, que están ahí en la biblioteca también. Las de Marx y Engels no existen. Han habido, pues, y ustedes dirán, profe, no, pero yo he visto que hay varias cosas que se llaman obras escogidas de Marx y Engels. Sí, han habido varios proyectos de hacer las obras escogidas de Marx y Engels. Y todos los proyectos han terminado sin llegar a puerto, ¿verdad? Ahora hay un
un proyecto que está vinculado a dos personas, a Michael Henrich y a Finecchi, Ricardo Finecchi, que están volviendo a retomar ese proyecto. Pero la historia de cómo se fueron publicando las obras de Marx, cómo esas fueron impactando en el mismo movimiento que reivindicaba las obras de Marx, es una historia aparte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el movimiento socialista, el movimiento comunista, la Segunda Internacional, la Tercera Internacional, se fundó, digamos, con un corpus teórico más reducido, ¿verdad? Lo que se conocía era el Manifiesto Comunista, el Anti-Düren, que eso se publicó también, que se consideraba como el libro de filosofía, que yo creo que nadie lo lee ahora, pero bueno, es El Capital, tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3 tardaron más en salir, ¿verdad? El tomo 1 del Capital es de 1867, el tomo 2 es de 1885 y el tomo 3 es de 1895 y son, digamos, Marx no lo escribe, es Engels el que le da la forma final de edición al tomo, y ya el tomo, lo que se considera el tomo 4, son las teorías de la plusvalía, que se lo publica Kautsky en 1905, ya ni siquiera es Engels, es otro autor. Entonces, digamos, mucho del desarrollo de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional, del moderno movimiento obrero y socialista, no conocía esas obras, ¿verdad? Y hay toda una historia que es medio de novela policíaca, de cómo fue que se fueron editando las obras de Marx, ¿verdad? Porque lo que pasó es que Marx era, bueno, primero una máquina de trabajo, ¿verdad? Un tipo incansable, y era ordenado cuando quería y cuando no quería, no, ¿verdad? Entonces, cuando se murió, bueno, hay una película donde ustedes pueden ver eso, que se llama Miss Marx, de la señora Marx, que es sobre la hija de Marx, sobre Eleanor Marx, sobre la más pequeña de las niñas Marx. José, sí. De hecho, recuerdo haber leído un fragmento, un reporte de un investigador prusiano, de la policía prusiana, que lo habían encargado de vigilar a Marx, y que decía que Marx pasaba días enteros escribiendo o días enteros durmiendo. Sí, sí, es una descripción bastante, o enfermo también, eso ya pasaba mucho. Entonces, lo que pasa, y es justamente, ¿no? Como enciclopédica. Entonces, están los libros están escritos con mucho cuidado, porque el tipo además era un preciosista, ¿verdad? Tenía que ser esta fórmula, con esta traducción, ¿verdad? Era muy crítico de sí mismo, y entonces los editores lo odiaban con toda su alma. De hecho, muchas de sus historias son pleitos con los editores, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho, el de 1844 tiene que ver con eso. Inclusive con sus propios amigos, ¿verdad? El texto, que eso aparece en otra peli, en El Joven Marx, que también la pueden ver, está aquí, ¿verdad? El Manifiesto Comunista, que es el texto como más famoso de Marx, el que más ha impactado la historia de la humanidad, y es eh, creo que es el libro más publicado, más traducido, después de la Biblia. Y es uno de los pocos casos de un panfleto de ocasión que termina cambiando la historia de la humanidad. No hay otros ejemplos así, porque hay otros panfletos famosos que puede ser que sí, pero digamos son muy pocos, ¿no? La Declaración de la Independencia de Estados Unidos, la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los franceses, el Manifiesto Comunista, son pocos textos que uno pueda decir que cambiaron la historia de la humanidad.
y Moll, que era como el secretario de la Liga de los Comunistas, están las cartas con él, lo pasaba apoyando, porque casi no sale el manifiesto comunista por Marx, ¿verdad? Porque se atrasaba y no terminaba de salir nunca y siempre quería hacer una nueva revisión. Entonces los editores lo odiaban mucho. Entonces dejó algunos textos publicados y dejó un material gigantesco en su biblioteca de manuscritos, de anotaciones, de primeras versiones, de segundas versiones, de libros casi hechos, que nunca quiso publicar, y se fueron publicando después, ¿verdad? Y lo primero que se fue editando así fue El Capital, ¿verdad? Que fue Engels y Eleanor Marx, ¿verdad? Los que le dieron la forma al segundo tomo y al tercer tomo. Y ya luego, cuando muere Engels, los textos de Marx pasan a manos de Edward Bernstein, de la socialdemocracia alemana. Y a partir de ahí hay un inicio como de editar los textos de Marx que están asociados a las luchas políticas internas de la misma socialdemocracia. Bueno, la cosa es que este texto, los manuscritos de 1844, tiene una larga historia porque esto estaba pensado justo, son antes de la Sagrada Familia, están pensados como parte de un solo libro que se iba a llamar Crítica de la Filosofía y de la Economía Política, cuya única parte que Marx realmente concluyó es lo que aparece en los anales franco-alemanes, que se llama La Introducción a la Filosofía del Derecho de Hegel, el prólogo a la Filosofía del Derecho de Hegel de 1844. Esto iba a ser la tercera parte de un solo libro que incluía ese prólogo, incluía lo que se llama la Crítica de la Filosofía de Hegel, que es un texto de 1843 que también quedó en borrador, y los manuscritos de 1844. Y él tenía un acuerdo con el editor para que ese libro estuviera listo en 1845, pero el libro nunca salió, ¿verdad? Entonces Marx le fue dando vueltas, vio que la cosa se iba complicando cada vez más, esta misma forma que él tenía de trabajar no le permitía hacer una chapucería, entonces quería estudiarlo bien, hacer la crítica, hacer la traducción interna, y eso le terminó tomando 25 años, que es lo que la parte final, o sea, el resultado de eso es El Capital, en 1864. Entonces, esos manuscritos quedan ahí, en forma de manuscrito, y no se publican nunca, ¿verdad? En vida de Marx ni en vida de Engels. Y aparece una primera publicación hasta 1927. Una primera edición que se titula Los trabajos introductorios a la Sagrada Familia. Y aquí pueden revisar, en mediación virtual les dejé 2 libros que son de lectura opcional. O sea, no de lectura, pero son 2 libros largos, pero se los dejé de referencia, los pueden leer, los pueden revisar. El de Adolfo Sánchez Vázquez a partir de la página 34, que es un poco esto que estoy contando, es un texto que se llama Economía y Filosofía en el Joven Marx, y es uno de los libros que a mí más me ayuda a entender de qué iba esa cosa de los textos de 1844 y por qué es tan importante y de dónde viene esa cosa del Joven Marx, ¿verdad? Sánchez Vázquez, que es un marxista muy interesante, que no, no sé ni se lee en la facultad, yo creo que nadie lo lee ya, pero hubo una época en la que fue un referente muy importante. A mí me gustan los libros de él, me sigue gustando mucho. Ese libro me gusta mucho. Y les dejé 2 libros, ese como para que entendieran esta parte, y también el libro que él escribió contra el Althusser, porque él es un anti-althuseriano. Es uno de los autores que intenta refutar a Althusser, ¿verdad? Ahí ustedes verán si lo logran o no, no es parte de este curso. En este curso no vamos a estudiar los anti-althuserianos.
pero me parece importante que lo tuvieran de referencia por si les interesaba, por si lo querían ver, pero sobre todo para entender bien. Si está, no, en la carpeta de lectura no, está en la señalización de la clase de hoy, hay una cosa que dice para seguir leyendo y ahí está la indicación. Y está la polémica de él con Althusser, ¿verdad? Entonces, aparece este texto de 1844, aparece publicado en 1932, finalmente, la versión final. Y la editan dos tipos que se llaman Landshut y Mayer, que están aquí, son voy a señalar. Landshut y Mayer son los primeros que hacen esa traducción acá. Y eso explica por qué. Esto es importante para que ustedes entiendan la primera parte del texto, que es la parte de los problemas políticos, ¿verdad? Porque el texto dice, lo divide en tres cosas, el problema político, el problema teórico y el problema histórico, ¿verdad? Pues las tres cuestiones. Entonces, esto le ayuda a entender a uno qué es ese primer problema del problema político, que es los manuscritos de 1844, los primeros que lo sacan a luz. Bueno, hay una versión del Instituto Marx Engels de 1932, pero el problema del Instituto Marx Engels en la Unión Soviética, que fueron los primeros que iniciaron con el proyecto de las obras completas de Marx, es que eso lo dirigía un señor, uno de los marxistas más eruditos que han existido, y uno de los editores más importantes de la historia del marxismo, que se llama David Riazanov, tiene varios libros, hay varios en la biblioteca. Aquí hay una versión comentada del Manifiesto Comunista que está en la biblioteca, que es brillante, es la mejor. Las descripciones que hacen de él, él es un bolchevique, ¿verdad? Un bolchevique medio peleado con Lenin y con Trotsky, con todo el mundo, pero bolchevique. Son muy divertidas porque dicen que todas las descripciones que hacen de él, todos los que lo conocieron, es que pasaba leyendo todo el rato, que inclusive cuando estaba comiendo estaba leyendo. Y es el que fija la forma final de los manuscritos de 1844 y de varias obras más de Marx, que si no, no los tendríamos, no los hubiéramos conocido, porque él se mete al archivo, negocia ya siendo los bolcheviques gobierno con la socialdemocracia alemana que les entreguen el archivo de Marx, se pone a revisar las notas de Marx y a ordenarlas y a ver qué pega con qué, y hacer las ediciones. Es un trabajo voluminoso, dificilísimo, súper detallista, que implicaba saber varios idiomas, el tipo sabía varios idiomas. Es un tipo muy interesante, muy poco reconocido, Riazanov. Pero lo que pasa es el stalinismo. Entonces, Riazanov se enfrenta con Stalin y Stalin lo saca del Instituto Marx Engels y lo mata. Y no se sabe todavía dónde está Riazanov, está escondido o sea, no hay tumba de David Riazanov, no se sabe dónde está enterrado. Y lo sustituye otro tipo, Adoratsky, que es como más stalinista, más seguidor de Stalin, pero menos erudito, y ahí un poco la cosa sigue. Y luego la cosa se acaba porque invaden a la Unión Soviética, ¿verdad? Los nazis invaden a la Unión Soviética, entonces no hay obras completas de Marx, Engels, nada, porque están enfrentándose a los nazis. Luego hay otra edición que empieza en los 60s y que sigue avanzando, y luego se derrumba la Unión Soviética, entonces ya no hay obras de Marx y Engels. Y ahora es el tercer intento de hacer las obras Marx Engels, que vamos a ver si se termina o no alguna vez. Pero entonces, cuando se establece eso, los que sacan el nombre del autor es David Riazanov. Tiene en la biblioteca de la U está una cosa que se llama la biografía del Manifiesto Comunista, con notas de David Riazanov, es el libro que está. Pero él tiene también una serie de conferencias sobre la historia del marxismo, son muy buenas, y fue el que estableció también de un prólogo al Anti-Duty, que también es muy bueno, y así. Es un tipo realmente muy interesante, me parece un tipo de los más interesantes. Debió haber sido muy difícil trabajar con él, pero
Me parece un tipo interesante. Entonces, este texto lo agarra, porque esto también es un hecho político que tienen que saber. En 1917, no, en 1914, el movimiento obrero, que era obrero y socialista junto, se divide en dos, se raja en dos. Hay una división antes, que fue la división entre marxistas y anarquistas, pero los anarquistas se quedaron como en otro lado, eso es otra historia. Que fue la división de la Primera Internacional. Pero la Segunda Internacional era toda marxista, ¿verdad? La Primera Internacional no, la Primera Internacional tenía varias corrientes, tenía como 8 corrientes internas, y de hecho los marxistas eran una minoría dentro de la Primera Internacional. La Segunda sí, es el momento del gran desarrollo del movimiento obrero, del movimiento socialista, pero en 1914 se parten en dos, porque los socialdemócratas apoyan la Primera Guerra Mundial, y los comunistas, digamos, los que luego van a ser la Internacional Comunista, están en contra de la Primera Guerra Mundial y están a favor del boicot revolucionario. Entonces, eso queda dividido. Los comunistas los bolcheviques van a tomar el poder en Rusia, van a construir la Tercera Internacional. Entonces estaba la socialdemocracia, que tenía la Segunda Internacional, que todavía por ahí existe, pero eso es otra historia. De hecho, el Partido de Liberación Nacional está afiliado a la Segunda Internacional, pero eso es otra historia muy larga que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Luego, si algún día nos podemos tomar un café presencial, les cuento la historia, de una historia larga. Y los comunistas fundan la Tercera Internacional. Y había muy mala sangre porque los socialdemócratas habían apoyado la guerra, habían estado en contra de la revolución rusa, ¿verdad? Y además, como si fuera poco, en 1919 matan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Y los que matan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, que son los dos líderes del Partido Comunista Alemán, son los socialdemócratas, son los Freikorps, los cuerpos de combate del SPD, de la socialdemocracia alemana. Entonces, había mala sangre, ¿verdad? Y entonces, como los socialdemócratas eran los que dijeron, vea, está este texto de Marx, y este texto de Marx contradice eso que ustedes, y este tipo, Henry de Man, que está aquí, es el líder de la socialdemocracia belga, era el presidente de la Segunda Internacional de los años 30, líder de la socialdemocracia belga. Agarraron ese texto de Marx y dijo, vean, este texto lo cambia todo, implica un cambio radical en lo que Marx quiso decir, es la representación de lo que Marx auténticamente quería decir, es un Marx humanista, y eso que hace el Partido Comunista de despreciar los valores humanistas, los valores del ser humano, la declaración de la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos francesa, las distinciones clasistas que hace de la vida y de la lucha de clases, eso no es Marx. Es una cosa que están inventando los rusos y eso es otra historia, ¿verdad? Que era una cosa que estaba desde los años 20, ¿verdad? Es decir, los socialdemócratas como Kautsky, como Martov, lo que acusaban a los bolcheviques era de que ellos no eran marxistas, porque Marx nunca había dicho que eso que estaban haciendo los rusos se podía hacer, ¿verdad? Y efectivamente lo que agarraban es que agarraban este texto, y ese texto teórico de Marx, los manuscritos, tenía un uso político, reforzar la posición de la socialdemocracia contra los comunistas. Eso lo dice Althusser en el texto. Y ese es el primer problema político, es para qué se está usando el texto, ¿verdad? Y la interpretación de ellos es eso. Esto lo cambia todo, es un texto que cambia todo, así como Lenin y como Stalin y como esta gente está entendiendo el marxismo, eso nada que ver. Y aquí claramente Marx lo podemos poner en una trama que lo conecta con la tradición humanista, con la tradición de la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, somos nosotros los socialdemócratas, la Segunda Internacional, los que realmente somos marxistas, y los otros son unos salvajes, ¿verdad? Un poco es eso, ¿verdad? Y ese es el primer interés. Y de hecho,
en la Unión Soviética se recibe con bastante frialdad el texto de Marx, diciendo, bueno, sí, es un texto de juventud, tendríamos que ver su valor, tal vez, ¿verdad? Y la respuesta es una respuesta que Althusser dice que es ortodoxa, ¿verdad? Que eh, es el manual el manual de Hizmet y Diamat de Stalin, el manual de materialismo histórico de Stalin, que es una cosa así muy tosca, sí, muy tosca. Y una cosa que se conoció como el Shadanovismo, tiene el nombre de un tipo que se llama Shadanov, que es una respuesta como, bueno, yo creo que lo habíamos hablado, la idea del realismo socialista en el terreno de la cultura, y la idea de la existencia de una ciencia proletaria y una ciencia burguesa, ¿verdad? Es la respuesta que hay en la Unión Soviética. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, el texto de 1844, que ya los socialdemócratas lo tenían como referencia, sobre todo para enfrentarse a los comunistas y decirles, vean, eso que ustedes están haciendo en la Unión Soviética es una salvajada, una cosa de salvajes, eso Marx no lo dice en ninguna parte, ¿verdad? Y ustedes además no hacen referencia a ese texto de Marx, ¿verdad? Y empieza un interés de los filósofos católicos. A los filósofos católicos franceses les parece particularmente interesante el manuscrito de 1844, sobre todo a dos filósofos católicos, Pierre Vigo y Calvez. Este tipo Calvez yo no lo he leído, pero el libro está en la biblioteca y me llama mucho la atención porque por la historia de la recepción del marxismo en España y en América Latina, porque como en España el, 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 digamos, el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Civil Española en el 36-39, donde son los fascistas los que ganan la guerra, no los aliados, y instaura una dictadura que dura desde el 39 hasta el 78, cuando, no, 78, sí, 78. Franco muere en el 78 o en el 75. 78, creo. 76, creo. 76 muere Franco. Ahora Creo que tengo la sí. duda. 75, porque el 76 es el gobierno de Adolfo Suárez. Entonces, del 39 al 75. Bueno, es una dictadura de casi Sí, el 40 años. 75. 20 de 75, noviembre del gracias. 75. Gracias, gracias. Estoy tocando de ayuda en algunas cosas. Por ejemplo, Manuel Sacristán, que es otro marxista sobre el que espero alguna vez poder hablar, dice que muchos marxistas, comunistas españoles se hicieron comunistas leyendo a Calvez, porque Calvez, aquí viene otra vez esto que dice Althusser, de cómo la filosofía lleva en sí misma su propia contradicción. Sacristán dice eso, porque Sacristán es español, se vuelve marxista, uno de los marxistas más importantes del Estado español, sin duda. Se vuelve marxista durante la dictadura de Franco, ¿verdad? Que impuso un clima, es difícil de entender ahora, habría que leer como las novelas de Almudena Grandes, ver cine español de la época, porque España es como otra cosa, uno tiene como otra imagen de lo que España es. De España se instaura un clima cultural absolutamente conservador después de la dictadura, del triunfo de los nacionales en la guerra profundísima, que no cambia hasta los años 80, ¿verdad? Y que de ahí viene la cosa que se conoce como la movida española y tal, es otra historia. Pero entonces había una censura muy grande de lo que se podía leer en España, de los libros que entraban, de lo que se podía conseguir en España. Lo mismo en América Latina, en las épocas de las dictaduras, en la época de seguridad nacional. Y este libro de Calvez es un libro de un filósofo católico que refuta a Marx, que es un libro grueso, está en la biblioteca, cuyo objetivo es refutar a Marx desde un punto de vista católico, ¿verdad? Pero como tiene que citar, es un libro muy largo, como tiene que citar ampliamente a Marx para poder refutarlo, porque si no, ¿cómo lo refutas? O sea, si de verdad lo querés refutar, ¿verdad? Si no quieres hacer un Fabricio Alvarado, ¿no? Así, 2 minutos en tele y decir 4 tonteras, ¿verdad? O sea, si haces
si haces un esfuerzo de verdad por refutar, tienes que citar en extenso y hacer una refutación en forma. Entonces, Sacristán dice que con el libro de Calvez, muchos marxistas y muchos comunistas españoles se hicieron marxistas, se hicieron comunistas, leyendo la parte que estaba refutando, ¿verdad? O sea, como la parte de la refutación dice, no, pero yo estoy de acuerdo con eso que está diciendo el señor ahí. Entonces, esta cosa, ¿verdad? Que dice Althusser de cómo cómo la filosofía tiene en sí su propia contradicción, porque si quieres refutar algo, tienes que explicarlo, si no, no lo puedes refutar, ¿verdad? Y cuando explicas qué es lo que está refutando, puede ser que alguien diga, pero eso que usted está refutando es en lo que yo estoy a favor, ¿verdad? Entonces, tal vez es como ese estilo. Y aquí viene otra cosa para lo que preguntó Juan Diego, ¿verdad? Sartre es de los que le da pelota a los manuscritos del 44. Sartre, Hippolyte y Merleau-Ponty, ¿verdad? Y todos ellos son los que dicen, aquí hay algo importante, Marx es el Marx de 1844, no el Marx de esa cosa que estaban haciendo en la Unión Soviética, y es un Marx que es un moralista abstracto, que es un humanista, ¿verdad? Y ese es el Marx que defendemos, que es como el Ray de Merleau-Ponty, que tiene un texto que se llama Humanismo y Terrorismo, creo que es una polémica con Trotsky, de hecho. Bueno, cita a Trotsky en alguna parte, ¿no? Como con los rusos, ¿no? Entonces esa es la segunda. Y en esa misma tesitura está el texto de Fromm, que es un referente de la Escuela de Frankfurt, la biografía de Maximilian Rubel. Aquí hay dos nombres de la Escuela de Frankfurt, que tal vez sería importante que conocieran, ¿verdad? Que es Marcuse, parte de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm también. Porque la Escuela de Frankfurt, que esa sí es más leída en la facultad y es más normal que se lea tanto en sociales como en letras, ¿verdad? Es normal que se lea Adorno, Horkheimer, Habermas, Karl Otto Appel, ¿verdad? Toda esa Marcuse, toda esa gente creo que todavía se lee más. Todos, digamos, la Escuela de Frankfurt se apuntó con todo a la interpretación de el marxismo como un humanismo, y que los manuscritos de 1844, eso era el Marx que sí valía la pena, y por eso un poco Althusser no calza, ¿verdad? Con ellos. Y luego viene el 22º Congreso, que es el fin de la interpretación stalinista ortodoxa, que fue lo que hicieron los soviéticos, ¿verdad? Un cierre de filas filosófico alrededor de la interpretación de Stalin y de el loro de Shadanov, que es un poco que Stalin funcionaba un poco como el ventríloco de él. Y cuando muere Stalin y empieza la desestalinización y empieza la crítica a la personalidad de Stalin y la crítica a los crímenes de Stalin y toda esta historia, que de hecho Althusser dice, los intelectuales occidentales vieron eso como una liberación, ¿verdad? Pero con unos efectos que a Althusser le parecen indeseables, entonces aquí ya, a partir del 22º Congreso, ya no va a ser rechazar los manuscritos de 1844, porque estaban siendo políticamente utilizados por los socialdemócratas, sino que van a asumir como parte de la tradición marxista en la interpretación del Partido Comunista esos textos, y se va a empezar a hablar de el carácter humanista, digamos, del marxismo. Y en la filosofía francesa, el que va a llevar la voz cantante en ese sentido es un señor que se llama Roger Garaudy, que yo creo que ya nadie lo lee, pero era muy importante en los años 60 y era como el filósofo oficial del Partido Comunista. Althusser nunca fue el filósofo oficial del Partido Comunista, el filósofo oficial siempre fue Roger Garaudy, que tiene un libro que se llama Lecciones de Filosofía Marxista-Leninista, que está en la biblioteca, lo pueden buscar. Pero ahí ya, digamos, conecta un giro político del Partido Comunista de la Unión Soviética,
que es la desestalinización, el inicio de lo que se va a llamar como el pacto histórico, el acuerdo histórico entre el Partido Comunista y la democracia cristiana italiana para poder gobernar Italia, y un acuerdo con la democracia cristiana italiana significaba un acuerdo con el Vaticano, ¿verdad? Digamos, Khrushchev y los comunistas de esa época consideraban que en el concepto de persona humana había como un punto filosófico de encuentro que podía facilitar el encuentro político entre los católicos y los estalinistas, los seguidores del Partido Comunista. Y bueno, y ese es como el RAI político. Entonces empieza a hablarse de el marxismo como un humanismo, ¿verdad? Y Althusser, y esta es la coyuntura del libro, que ya me extendí mucho haciéndolo, pero creo que ese enmarque tal vez les ayuda a entender más. Althusser es una reacción contra la idea del marxismo como un humanismo, y él va a defender la idea de que el marxismo es un antihumanismo teórico. Ese es el criterio, y eso va a ser el parteaguas de él, y con eso va a ser el enfrentamiento, y de eso se trata el libro de la Revolución Teórica de Marx, entre otras cosas. La idea de que el marxismo no es un humanismo, que el marxismo es un antihumanismo teórico. Y hay otra interpretación que no la de Althusser, que es todos los que escribieron contra Althusser, ¿verdad? Como Adolfo Sánchez Vázquez, como Ernest Mandel, que es el referente de la cuarta, uno de los referentes de la cuarta internacional, digamos, del movimiento trotskista, como Lucien Sebe, que es otro intelectual muy importante del Partido Comunista Francés. Adolfo Sánchez Vázquez dice que Auguste Cornu también, yo lo puse ahí porque estoy siguiendo un poco la exposición de Sánchez Vázquez. A mí no me termina de convencerse Auguste Cornu, pero bueno, digamos que Auguste Cornu. Y ese es el RAI, ese es el contexto de, 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 de lo que se conoce como el impacto de los manuscritos de 1844. Y Rodrigo dice, es interesante, por ejemplo, Eric Fromm critica la separación entre Marx joven y Marx maduro, que es el tercer. Ah, sí, claro. Fromm, digamos, los que defienden, es que hay como tres posiciones, los que dicen Marx es un humanista, y este es el Marx auténtico, y los rusos, los bolcheviques, esos se inventaron otro Marx que no es Marx. Y esa es la posición de Fromm. Y por lo tanto no hay contradicción entre el joven Marx y el viejo Marx. De hecho, el joven Marx es el auténtico Marx, ¿verdad? Está la posición de Althusser, que es, hay una distinción entre el joven Marx y el viejo Marx, y hay un cambio de problemática, que eso es lo que va a defender en ese texto del joven Marx. Hay un cambio de problemática, y quienes consideran que hay una continuidad en las obras del joven Marx y el viejo Marx están haciendo una interpretación teleológica del marxismo, es decir, es una interpretación idealista del marxismo, ese es el punto. Y hay otros que quieren como hacer una interpretación que no calza con la de Marcuse, pero tampoco calza con la de Althusser, que es como Mandel y Adolfo Sánchez Vázquez, y eso, que son más políticos prácticos en realidad, ellos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llegar hasta aquí, son las 4:05. Ya aguantaron más de la cuenta. ¿Sí, José? Profe, ¿cómo se llamaba el bolchevique que había sido posteriormente fusilado y que había trabajado en las otras de... David Ryazanov. ¿Cómo es que? Lo escribo aquí en el Ryazanov, en el chat. Bueno, son las 4:05, ya es muy tarde, gracias por quedarse 5 minutos más. Espero que esta pequeña introducción haya traído algo de luz al texto, todavía estamos en introducción. Y la otra clase, volvemos sobre este texto nuevamente. Entonces, la otra sesión, vuelvan a leerlo, empiecen a leerlo, o tenganlo porque vamos a quedar todavía por acá.
Y no se agobien si dicen esto está denso, porque está denso. Entonces, si sienten que el texto está denso, van por buen camino. Si dicen esto está ligerito, lo estoy entendiendo todo, no deberían tener tanta confianza. No para este caso. Para la vida en general, sí. Digamos, para su actitud vital frente al mundo, sí está bueno que tengan confianza en ustedes mismos. Ya, bueno, entonces hasta aquí nos vemos para que quede grabado. El próximo jueves, recuérdenme que de las instrucciones de la primera evaluación, que es el 27, que es el mapa conceptual, que es el jueves, el profesor les tiene que dar las instrucciones de cómo va a ser esa historia del mapa conceptual, que va a ser el jueves en 8, para que vayan preparados, listos y todos claros de cómo va a ser la evaluación. Y bueno, ahora sí, terminamos la clase.